Muy buenos días. El día de hoy queremos contribuir desde el IDEP con una charla sobre qué es la Constitución. Ahora bien, para empezar, nosotros generalmente conocemos sobre la existencia de una Constitución, bien sea por los medios de comunicación o bien sea porque alguna vez en el colegio nos indicaron que existía una Constitución. Sin embargo, pocas veces nos hacemos la pregunta sobre, en realidad, ¿qué es la Constitución? ¿Sí? Nosotros podemos ver la primera imagen, vemos que y sabemos que existe una constitución en Colombia y es la constitución política de 1991. Pero, ¿qué quiere decir la palabra constitución? La respuesta a esta pregunta tiene que ver, cuando uno habla de constitución, hace referencia a conformación de algo. Y si quisiéramos asimilar qué es la constitución vendría a ser la descripción de lo que es el Estado colombiano. Así como nosotros podemos observar en la imagen de la derecha una imagen que nos habla sobre el ser humano, que el ser humano tiene una cabeza, tiene dos brazos, tiene dos piernas. La constitución es a esta imagen lo que nos diría el Estado, que nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, donde los ciudadanos que viven en este país se llaman colombianos, los ciudadanos tienen los derechos y nos dice cómo está organizado el poder político. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la referencia constitución hace referencia a la descripción sobre la conformación de Colombia. Si quisiéramos saber cómo es Colombia, podríamos tener ese entendimiento leyendo su constitución. Lo mismo que si quisiéramos saber cómo es Argentina, podríamos leer su constitución, Alemania, Estados Unidos. Entonces, desde un punto de vista eminentemente, digamos, descriptivo, la constitución nos daría el reflejo de cómo es una sociedad determinada. Pero vamos en este ejercicio a realizar una serie de preguntas sobre qué se ha dicho sobre qué es la Constitución, ¿sí? Y lo primero que podríamos decir es, o preguntarnos es, si la Constitución es una hoja de papel. ¿Y por qué utilizamos esta expresión sobre hoja de papel? Esta es una expresión que utilizó Ferdinand Lassalle en la que plantea que una Constitución nos refleja en qué consiste la política de un Estado, o no sé, quiere señalar cómo es el reflejo de la sociedad, ¿sí? Y dice, todo régimen posee una serie de hojas de papel en el que se inscriben los principios fundamentales que rigen el funcionamiento del Estado, en torno a los cuales se une su población. Este documento legal supremo que estructura y señala el funcionamiento del Estado, en torno a los cuales se une su población, se llama Constitución. Sin embargo, si este documento, que debe describir cómo es la realidad, se encuentra alejado del funcionamiento, realmente la Constitución se convierte en una hoja de papel. Muchas veces nosotros nos preguntamos en los noticieros, ante tantas violaciones de derechos humanos, todos los días todos los días asesinan a una persona, todos los días roban, todos los días roban incluso los políticos, o si salimos a la calle tenemos miedo de que nos roben, ¿cierto? Nuestras pertenencias. A veces nos preguntamos si realmente esa constitución sí tiene aplicación o realmente se quedó en una hoja de papel, y una hoja de papel que muy pocos conocen, ¿sí? Entonces, esta sería como una acepción de qué es una constitución desde un punto de vista crítico. Cuando nos dice que la constitución no corresponde a la realidad, podríamos decir que la constitución se ha convertido en una simple hoja de papel. Otra discusión o otra descripción de qué es la constitución lo podemos referir haciendo la pregunta si la constitución es un libro sagrado. Generalmente cuando hacemos referencia al libro sagrado, hacemos referencia bien sea a la Biblia, bien sea al Corán, como una serie, como un libro que contiene una serie de principios o valores en el que nos plantea cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, más o menos, si uno quisiera equiparar eh, la Constitución a un libro sagrado, debería decir que en la Constitución hay una serie de reglas de conductas que deben regir la convivencia de las personas en sociedad, ¿sí? Pero además de esto, hay una razón histórica. La razón histórica consiste en que por mucho tiempo la Constitución y el fundamento del poder hacía referencia a
su legitimación, es decir, nosotros obedecemos porque es un mandato divino o porque así lo estableció Dios desde un punto de vista teológico, ¿sí? Y muchas veces el fundamento del poder se generaba, bien sea a partir de la iglesia o a partir de las monarquías, con la legitimación acerca de el rey. ¿Por qué rey? Porque es un elegido de Dios. Y a partir de este escenario, ustedes pueden ver en esta imagen que durante muchos años, en la historia de la humanidad, han existido monarquías con un fundamento teológico. Y eh, también se ha generado discusión entre la monarquía y la iglesia, entre una separación o entre si el monarca también debe ser un jerarca, es decir, si debe haber una confusión entre iglesia y Estado. Y muchas veces se dio la confusión de estos dos roles con la teoría de las dos espadas, hasta que digamos, llegó la teoría de las dos espadas, como ustedes pueden ver en esta imagen, donde dice que Dios le dio una espada al rey para defender su reino terrenal y le dio otra espada al papa para defender la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros también nos preguntamos, si se estudia la Biblia, yo creo que muchos hemos estudiado la Biblia, bien sea en el colegio, o bien sea en nuestra familia, o bien sea en las iglesias o el culto al que asistimos, ¿por qué no tenemos el mismo conocimiento o el mismo estudio de la Constitución? Sería una pregunta muy interesante, máxime cuando la misma Constitución de Colombia plantea que en los colegios, ¿sí? Y debe haber una formación en convivencia y debe haber una pedagogía de la Constitución. Pero realmente la pregunta es, nosotros como profesores o como estudiantes estamos recibiendo formación, transmitiendo formación sobre qué es la Constitución, qué contiene la Constitución. Entonces, esta es una reflexión que les dejo frente a si nosotros tenemos conocimiento de la Biblia como un libro sagrado, en igual medida deberíamos tener conocimiento de la Constitución, como quiera que guarde importancia a la hora de reflejar y saber cuáles son nuestros derechos y cómo está conformado Colombia. Otra respuesta frente a qué es la Constitución puede ser, o mejor, otra inquietud, es si la Constitución es un contrato social. Esta figura de contrato social viene a generar una ruptura entre el fundamento teológico o divino del poder. Ella nos plantea que el gobernante no gobierna por un designio divino, sino que el gobernante gobierna en virtud de un acuerdo o un contrato en el que toda la sociedad y que cada uno de nosotros digamos, firmó el pacto para que gobernara, ¿sí? En ese orden de ideas nosotros podemos ver, y acudiendo a la figura de Leviatán, planteó Thomas Hobbes, es que este gobernante está conformado aquí en su cuerpo de muchas personas, o sea, nosotros podemos ver muchos cráneos, lo que refleja es que este gobernante tiene poder es porque en él se suma el poder y la voluntad de todos los ciudadanos. Si esto lo llevamos al terreno político en Colombia, podríamos decir que este gobernante, en este caso el presidente, es presidente porque en él se conjugó la voluntad de una mayoría en la votación que quiso que este fuera el gobernante, ¿cierto? Entonces, el fundamento del poder en este lugar y del gobernante es que él gobierna en razón a que hay un consentimiento y una voluntad, y en ese sentido debe atender a esa voluntad popular. Entonces, la otra pregunta es, si nosotros a través de la Constitución firmamos un contrato social, deberíamos exigir que ese contrato social se cumpla, ¿sí? Y ese contrato social lo que nos indica es que deben haber unas condiciones mínimas de convivencia. Y ante el irrespeto de esas condiciones mínimas de convivencia, la sociedad podría y debería reclamar el cumplimiento de esos términos. De otra forma, se ha planteado si la Constitución es una declaración de derechos, ¿sí? Y en ese sentido de la Declaración de Derechos, tendremos que remontarnos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa constituyó un hito en la historia de la humanidad, como quiera que
por primera vez se planteó la existencia de unos derechos. Ustedes recordarán la frase de libertad, igualdad y fraternidad que se vivió en la Revolución Francesa. Y a partir de esta revolución generó el ejemplo sobre lo que posteriormente serían otras revoluciones, pero sobre todo planteó un escenario fundamental y es la existencia de una declaración de derechos. ¿Sí? Y en esta declaración de derechos se plantea en 1789 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que se escribe en un documento cuáles son los derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia, los ciudadanos por el simple hecho de ser personas. ¿Sí? Entonces, se plantea el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la fraternidad, ¿sí? El derecho a la propiedad privada. Y esta constitución, este documento adquiere un carácter donde se consagra por escrito cuáles son los derechos. Eso tenía unos antecedentes, digamos, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero la novedad que se da en Francia es que se plantea una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano como derechos de toda una comunidad, derechos de toda una comunidad. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, en las constituciones ya no se hablaba simplemente del poder, de la legitimación del poder, sino también se hablaba sobre que la constitución debería comprender una declaración de derechos. Y esta declaración de derechos se daba en el marco de una reunión que se denominaba Asamblea Constituyente. ¿Sí? A su vez, esta Asamblea Constituyente debería ser el órgano que expidiera la Constitución, porque aquí en este escenario se debía concretar el contrato social, el pacto social, cuáles van a ser las reglas que van a regir a la sociedad, en su momento a la sociedad francesa, y se generó una serie de discusiones sobre cuáles deberían ser esas reglas. Incluso en este escenario de la Asamblea Constituyente surgió la clásica distinción entre derecha e izquierda. Generalmente las personas que tenían un determinado pensamiento se ubicaban a un lado de la asamblea y las que estaban de acuerdo con otra teoría o con otro pensamiento se ubicaban en el lado opuesto, y a partir de la Revolución Francesa y de las reuniones que se denominaron asambleas constituyentes es que nosotros podemos conocer la distinción entre derecha e izquierda. Básicamente, en esta Asamblea Constituyente surgió una constitución, la Constitución Francesa de 1791, donde nos establece una definición de constitución que ha sido de pronto muy utilizada y es muy común para definir qué debe tener una constitución. Y nos dice la Constitución Francesa de 1791, el artículo 16, toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la constitución ya adquiere un carácter de reflejo de la sociedad, que esa sociedad debe tener una garantía de unos derechos y aparte debe tener determinada una separación de poderes para que podamos hablar que existe una constitución. Y básicamente esta separación de poderes es lo que nosotros conocemos generalmente como poder legislativo, que es el encargado de hacer las leyes, está en cabeza del Congreso, el poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente de la República, que su misión es cumplir las leyes, y el poder judicial, cuya finalidad es controlar que se respeten los derechos, tanto por parte del legislativo como por parte del ejecutivo, y en caso de que no se respeten, establecer mecanismos de protección para que efectivamente los derechos sean garantizados. Otra acepción o otra pregunta que nos podemos hacer sobre qué es la Constitución sería: ¿la Constitución es una carta de batalla? Generalmente, las constituciones a lo largo de la historia han sido realmente y han funcionado como cartas de batalla, porque reflejan una postura política o una visión de cómo debería ser la sociedad que se ha
zanjado la mayoría de veces en los campos de batalla precisamente, ¿sí? Y este es un reflejo, haciendo una excepción a lo que plantea el autor Valencia Villa, sobre que en Colombia las constituciones, en lugar de funcionar como unos contratos sociales, como unos pactos, o como unos documentos que nos describen cómo debe funcionar o reflejar la sociedad, han servido más o han tenido un significado como cartas de batalla en la medida que en cada momento de la historia un grupo determinado con una concepción determinada ha tratado de imponer su visión y establecer su o imponer su visión a partir de la guerra, ¿sí? Entonces, por eso nos dicen que las constituciones en Colombia han funcionado como cartas de batalla y esto, digamos, es muy significativo porque desde la independencia de Colombia en 1810 y desde la conformación de un Estado hasta 1886, tuvimos alrededor de 10 constituciones, ¿sí? Donde algunas veces se daba la discusión entre centralistas y federalistas, ¿sí? Sobre cómo debía organizarse Colombia. Y entonces, en alguna ocasión ganaban los federalistas, imponían una visión, en otra ganaban los centralistas, imponían su visión hasta 1886, que fue, digamos, una constitución que tuvo una vigencia, digamos, grande en el tiempo y significó con esta constitución del 86 una imposición de la visión sobre cómo debe ser el Estado hasta que llegamos a la constitución del 91. La constitución del 91 viene a ser una excepción a esta concepción de la batalla, porque fue la primera constitución que se dio en Colombia, producto de un acuerdo entre diversos sectores de la población que estaban en conflicto. En esta constitución del 91 participaron tanto actores institucionales como partidos políticos, también como fue producto de un proceso de paz en el que grupos que estaban al margen de la ley eh, de alguna forma se vincularon a la ley y a la vida en sociedad, quisieron ser parte de este contrato social, en la medida que vieron la posibilidad de que podían establecer alguna serie de condiciones o también participar en la concepción de lo que sería la sociedad a través de esta constitución del 91. Finalmente, digamos, otra concepción que se tiene sobre la constitución es si la constitución es una carta de navegación. La referencia a las cartas de navegación también ha sido muy utilizada por la humanidad porque nos plantean una ruta que debemos seguir de un punto A a un punto B, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la Constitución también tiene un contenido aspiracional. Es decir, si nosotros expedimos una Constitución el día de hoy, esa Constitución no solo va a reflejar la situación de cómo estamos hoy, sino también cómo espera estar la sociedad dentro de un tiempo. Y por tal razón, toda la sociedad debería apuntar a trabajar en esa ruta, en esa carta de navegación, ¿sí? Con la Constitución de 1991 se estableció que Colombia era un Estado social de derecho y en ese orden de ideas se estableció una serie de principios o una serie de propósitos y una serie de declaraciones que si nosotros vemos hoy en día si se cumplen o no, uno podría decir se cumplen en mayor o menor medida, pero lo que tenemos que tener claro es que hasta que no haya otra constitución o un cambio constitucional, debería ser esa la carta de navegación que oriente al poder público y a la ciudadanía en la concreción de lo que establece la Constitución de Colombia. Finalmente, frente a qué es la Constitución, podríamos preguntarnos si la Constitución es una norma suprema. Y en este sentido, también es una expresión utilizada por los abogados y pues, digamos, los juristas en general, una analogía a las pirámides. Las pirámides siempre han estado presentes en el imaginario de la sociedad y son un símbolo de poder, ¿sí? Y en ese símbolo de poder se plantea que la Constitución debe estar en el nivel fundamental, en la cúspide de la pirámide debería estar la Constitución respecto de todas las leyes, respecto de todas las normas que existen en la sociedad. Nosotros sabemos que hay un Congreso cuya función es hacer leyes, y que hay muchas leyes, todos los días hay nuevas leyes, nosotros inclusive ya desconocemos muchas de las leyes que existen, pero lo importante y lo fundamental es que si nosotros conocemos la Constitución, deberíamos poder establecer un juicio
frente a las demás normas, porque las demás normas deberían responder a la Constitución. O sea, no puede haber ninguna ley que contraríe a la Constitución, no puede haber alguna norma por encima de la Constitución, y por el contrario, todas las normas deberían estar guiadas por la Constitución, al estar en el nivel máximo de la Constitución. Entonces, de esta forma, queríamos hacer una conversación o queríamos hacer unos planteamientos sobre qué es la Constitución y también dejarles algunos interrogantes a ustedes sobre qué consideran que es la Constitución. Entonces, una vez hecha esta tarea, esperamos que tengan un feliz día y esperamos vernos en una próxima ocasión.